Bueno, acá volviendo, entrando en una nueva reunión. En esta oportunidad vamos a ver la carga de la prueba, cuáles son los requisitos y caracteres de esta. Hay esta regla que se conoce que dice, aquel que quiera acreditar un hecho debe probar la prueba, ¿sí? Asume, o sea, aquel que quiere probar un hecho asume la carga de afirmar la existencia de dicha situación y para eso es importante tener en cuenta cómo pueden ser los hechos, ¿sí? Pueden ser admitidos por las partes o negados por alguna de las partes, y ahí es donde entra en juego la carga probatoria y qué tipos de pruebas existen dentro de un proceso judicial y en el proceso contencioso administrativo a los fines de convencer o lograr la convicción al juez para resolver. A ver, en los admitidos por las partes, como vemos aquí, tiene por probado o por exacto, mejor dicho, los hechos que alguna de las partes alegan y que el frente activo alega y el frente pasivo reconoce. Ahora, si por una de las partes niega uno de los hechos de la contraria, bueno, obviamente existe acá justamente la carga de probar esos hechos. Y para eso es necesario convencer al juez mediante los medios probatorios que esto fue de tal manera como se está afirmando en la demanda. A ver, según Palacio, la prueba es la actividad procesal realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por cualquiera de las partes, como fundamento de su pretensión o de la defensa. Recuerden que estuvimos viendo en otra clase que la pretensión hace el tema decidendum, ¿sí? Dentro de este concepto, solo los hechos afirmados por las partes pueden ser objeto de prueba, ¿sí? Los que las partes traen a colación dentro del proceso son temas de prueba, pero pueden ser de diferentes maneras, o podemos entender que hay hechos diferentes. Recuerden que los hechos son afirmados o negados en un proceso judicial, afirma el actor y los acepta, ¿sí? O los niega el demandado, como regla. Después puede haber, obviamente, algunos hechos, hay una reconvención por parte del demandado. Bueno, vamos a entrar ahí en una variable que no quiero entrar ahora. Pero como regla tenemos demanda con hechos que son aceptados o negados por la demandada. Hay hechos controvertidos, normalmente, eso es lo que sucede y por eso se abre la causa prueba y hay que lograr arrimar elementos probatorios para generar la convicción del juez de los hechos que uno está afirmando. Son afirmados por una de las partes y desconocidos o negados por la otra, ¿sí? Los conducentes, puede suceder que el hecho es afirmado pero que carezca de relevancia para resolver la causa. Hay muchas veces que encontramos en los pleitos, los que trabajamos en un tribunal, que claramente el tema de decidendum es una cuestión muy particular, un accidente de tránsito, pero de repente la parte quiere aprobar que esa persona realiza alguna otra actividad que no tiene ni siquiera relación con el accidente ni con los rubros que intenta demostrar para tener una mayor indemnización. Y los notorios. Hay hechos que no son necesarios probar. No es necesario probar que hubo una pandemia mundial. Calamandrei lo define como aquellos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos con relación a un círculo social o a un momento determinado en la oportunidad en que ocurre la decisión. Entonces, demostrar que hubo una pandemia mundial o que llovió tal día, no es necesario probarlo concretamente, más allá de que sí se puede traer a colación un informe del servicio meteorológico para demostrarle al juez o recordarle al juez que tal día llovió. Pero son temas, digamos, de alguna manera que surgen a simple vista. Algunos no es necesario probarlos, pero como yo le decía, el tema de si llovió o no llovió, sí es necesario que haya un elemento que acredite debidamente que ese día llovió, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para saber concretamente la fecha en que se produjo el accidente, el horario, etc., ¿no? Pero esto es muy fino, pero el ejemplo más claro es el tema de la pandemia. Por otro lado, las normas jurídicas son conocidas por las partes y por el tribunal. Ustedes recuerden allá cuando han estudiado
para la carrera de abogacía y en la materia de derecho procesal, dice, bueno, uno tiene que traer a colación del tribunal los hechos, la pretensión y la prueba que quiere ofrecer, y también el derecho. El derecho, por el principio de iura non discuria, el juez puede, obviamente, no aplicar el derecho que indiquen las partes, porque es conocedor del derecho. Pero acá, como regla, esto al presumirse conocidas, no es necesario indicarle al tribunal qué norma es la que debe aplicar. Ahora bien, pero hay una excepción, que son aquellas normas sobre esta excepción. Encontramos acá, como están viendo, en el artículo 2595, la aplicación del derecho extranjero. Acá, dentro de esta excepción, encontramos varias posibilidades y también vamos a encontrar que hay ciertas normas de otros, digamos, que no sean extranjeras, pero que el juez no tiene la obligación de conocer, por ejemplo, algún decreto que se haya dictado o alguna reglamentación que se haya dictado en alguna municipalidad de alguna provincia o alguna localidad que el tribunal desconoce o no se encuentra ni siquiera publicada en el boletín oficial. Esto lo establece la jurisprudencia, lo van a tener también en el material de consulta. Los medios de prueba, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de prueba? Esto lo vamos a ver particularmente prueba por prueba en la siguiente reunión. Pero los medios de prueba son los modos o operaciones que, referidos a los hechos, ¿sí? A cosas, a personas susceptibles de proporcionar un dato demostrativo de la existencia o inexistencia de uno o más hechos, deben ser llevados a conocimiento del tribunal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que convencer al juez que los hechos que uno afirma sucedieron como uno los ha trasladado al tribunal mediante la demanda interpuesta. Actúa como vehículo para lograr obtener un dato a través del cual el juez determina la existencia o inexistencia de un hecho. O sea, nosotros le acercamos, abogados, al tribunal todos los elementos para convencer al juez y demostrarle que ese hecho acaeció tal como se lo hemos indicado, que fue existente. Y el juez va a evaluar estas circunstancias. Fíjense, son fuente de la prueba las características de las cosas reconocidas, el hecho consignado en un documento, el declarado por la parte, el testigo o el informante o aquel sobre el cual versa el dictamen pericial. Pero son elementos que el juez va a evaluar y dirimir al momento de dictar la sentencia. Entonces encontramos la clasificación también de las pruebas, porque tenemos pruebas directas e indirectas. En las primeras, en las directas, es bastante sencillo, ¿sí? Es lograr demostrarle al juez que ese hecho es tal como se lo mencioné, y normalmente, por ejemplo, surge de una prueba del reconocimiento judicial. El juez percibe que hay una coincidencia entre el hecho y lo que él pudo vislumbrar. O sea, por uno de sus sentidos, tomó conocimiento y percibió que hay una coincidencia entre el hecho a probar y el hecho que ha percibido. También podemos hablar de la prueba indirecta, que es casi el resto de la prueba, ¿no? En donde hay presunciones, el juez deduce que el hecho que se está probando es de tal manera. Y esto por prueba documental, prueba de testigo, prueba informativa, etc. O sea, ahí es donde el juez, al momento de dictar la sentencia, ¿sí? por medio de la sana crítica y con todos los elementos probatorios que se encuentran en el expediente, va a resolver y va a entender cuál hecho es existente y cuál no es existente. Con relación a al resto de las pruebas o lo percibido por el juez o lo que no llegó a percibir, hay que entender, como yo se los dije con antelación, que son presunciones que se le alcanzan al juez. Tratar de lograr y que el juez tome conocimiento sobre la existencia de un hecho. Pero hay veces que armar los hechos mediante las pruebas hacen presumir al juez para tener por acreditado un hecho por medio de la prueba. Y estamos hablando justamente, cuando están estas presunciones, hablamos de pruebas críticas, que si bien no tenemos con certeza que fue de tal manera, porque no hay un elemento dirimente respecto a esto, la prueba concatenada o las varias pruebas concatenadas hacen presumir
que se dedujo de tal manera el hecho o acaeció de tal manera. Además, no podemos dejar de mencionar que tenemos pruebas preconstituidas o pruebas circunstanciales. La preconstituida es un documento que se llevó adelante con anterioridad, por ejemplo, de iniciar la acción judicial y ya la tiene el juez en su poder, o mejor dicho, se encuentra en el expediente. Y aquellas que se deben producir son las pruebas circunstanciales, ¿sí? En donde hay que hacer un reconocimiento judicial, una declaración de testigos, prueba informativa, etcétera, o una pericial. Hay algo que no es menor y que es importantísimo, porque a veces sucede que esto no se refleja en los expedientes. La carga de la prueba. La carga de la prueba recae a quien afirma un hecho. La carga, ¿sí?, de la prueba, insisto, es aquel que afirma un hecho. Aquel que quiere demostrarle al tribunal la existencia de un hecho, tiene la carga de efectuar, ¿sí?, concretamente la prueba que ofreció en la demanda. Y vamos a ver que esto es importantísimo, porque el juez va a evaluar si esa prueba que se ofrece en la demanda es conducente, no es conducente, si es dirimente, si es procedente su producción, ¿sí? Entonces, todo esto es muy interesante a los fines de resolver adecuadamente el proceso y lograr con estas medidas probatorias que el juez se convenza de los hechos que uno les está afirmando. Vamos a ver, por otro lado, qué tipos de hechos queremos acreditar al tribunal y cuáles son. Concretamente, vamos a hablar de tres tipos de hechos. Hechos constitutivos, impeditivos y extintivos. ¿Sí? Y sobre esa base es donde las partes deben probar que esos hechos que se están afirmando sucedieron como uno los señala. Los constitutivos, si nos ponemos a ver, son aquellos en donde es el actor le incumbe como principio la prueba de los hechos. Es un carácter, se le atribuye tal carácter al hecho específico del cual surge el efecto jurídico pretendido. O sea, hay un hecho que yo le quiero acreditar al tribunal y ese hecho le incumbe al actor. Y después tenemos los hechos impeditivos, en donde es al demandado a quien le incumbe probarle al tribunal que era imposible cumplir con el hecho que afirma el actor, los cuales comportan la ausencia de cualquiera de esos requisitos generales o comunes para el cumplimiento del hecho que el actor afirma en su demanda. Y después tenemos los hechos extintivos, que acá, como pasa con los hechos impeditivos, le incumbe al demandado, como principio, la prueba de los hechos extintivos. Siempre en principio, esto tiene que quedar claro, ¿no? Porque es muy dinámico, ¿sí?, el tema de la carga de la prueba. A veces el que está en mejor circunstancia se da. No podemos establecer una prueba de imposible cumplimiento, pues si no estamos hablando de una prueba diabólica, según la doctrina. Entonces no podemos decirle, usted debe probar cuando no puede. Alguna circunstancia en particular que no está a su alcance. Pero, en principio, como regla, los hechos extintivos le incumbe al demandado. O sea, demostrar que esa relación jurídica que pretende afirmar, o que afirma, mejor dicho, el actor y que pretende que el juez, al momento de dictar sentencia, lo tenga como existente, está extintivo. Yo ya le pagué a esta persona. Entonces, son maneras de demostrar que no está, ese hecho es inexistente. Ahora, este hecho extintivo o impeditivo también debe ser, por eso yo le decía, la prueba dinámica de las pruebas puede ser probado por el actor, en los casos en que aquello constituye el fundamento de una pretensión. Acá tiene un ejemplo. Pero como regla general, miren, y acá lo van a ver, cada parte soporta la carga de la prueba respecto de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende. Si yo pretendo, como actor o demandado, demostrarle y convencerle al juez, tengo que anejarle al expediente o acompañar al expediente o producir el expediente la prueba que va a ratificar mis afirmaciones de los hechos. Ahora,
Esto ya lo hemos visto en alguna otra reunión, pero vamos a recordarlo. ¿Cuándo se ofrece la prueba? Según el Código Procesal, es muy claro, se ofrece al momento, la carga de la prueba es al momento de interponer el escrito de demanda. El ofrecimiento de toda la prueba de que se va a hacer uso en el juicio, debiendo indicarse los puntos necesarios para las pericias y pedido de informe. O sea, es uno de los requisitos de la interposición de la demanda. Y fíjense que hay un articulito más, que es el artículo 270, que es el subsiguiente, que habla un poquito o hace referencia con relación al proceso contencioso administrativo. El 269 también lo dice, pero el 270 lo dice con todas las letras. Dice, se exige la carga de acompañar con el escrito de demanda los documentos que hacen al derecho e interés que invocan o indicación de dónde se encuentren, ¿no? Cuando hablamos de documentos, vamos a hablar de expedientes administrativos. El ejemplar donde estuviera publicado el acto administrativo impugnado, testimonio, certificado expedido por autoridad competente. O cuando se accione mediante denegación tácita, existe la carga de individualizar el expediente respectivo. O sea, con la demanda se debe ofrecer toda la prueba pertinente. Y con la contestación de la demanda, lo mismo, recuerde que con la contestación de la demanda se remiten al 269 y 270 también para la producción de la prueba. La producción de la prueba va a tener el tribunal los hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, y dentro de la audiencia que se va a tratar, y lo vamos a ver en la próxima reunión, va a tratar que las partes concilien o lleguen a un acuerdo. Si no hay un acuerdo, va a fijar los hechos conducentes, articulados, que deban ser probados, desestimar aquella prueba que considere inconducente, y va a establecer ahí justamente dentro de esta prueba, de audiencia de prueba, los medios probatorios que se deben llevar adelante que hayan sido ofrecidos por las partes, ¿sí? Después podemos entrar en la variable de si el tribunal puede sacar medidas para mejor proveer. Sobre esto hay mucho para hablar, pero el tribunal, como director del proceso, desde mi punto de vista, no en el momento de la apertura a prueba, pero puede, para definir alguna duda que tiene para dictar una sentencia y buscar la verdad objetiva de material, puede llegar a sacar una medida para mejor proveer, y esto no significa que hay que suplir la actividad de las partes. No es sacar una prueba o una medida para mejor proveer que supla la actividad de las partes, sino para dirimir y sacarse alguna duda del tribunal para dictar una sentencia, justamente buscando la verdad objetiva. Bueno, un poco como le decía con antelación, la prueba puede ser pertinente, y esto lo va a evaluar el tribunal en esta audiencia de prueba, admisible o atendible. Pertinente, bueno, tiene que el tribunal va a evaluar si la prueba es superflua o no, y la puede llegar a rechazar en límine, o entender que es improcedente o meramente dilatoria, y por ende no va a ordenar su producción. Después tenemos la admisible. Tiene que ser, por eso yo les decía, ofrecida al momento de la demanda o su contestación, porque fuera de ese plazo se considera que es extemporánea y no se la va a tener en cuenta. Y atendible, que esto justamente lo que va a evaluar el juez, si producida la prueba que fuese admisible y pertinente, va a entender al momento de dictar sentencia si es atendible. O sea, en virtud de la sana crítica, va a analizar esta prueba y va a evaluar si hay hechos existentes o inexistentes, y en su caso hacer o no lugar a la demanda.